Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy viernes. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven en las redes sociales y a través de los canales digitales y Legón y Fibranet Plus. Gracias por acompañarme todos los días en esta reflexión que hago diario del misal de la Iglesia Católica. Sigo con problemas de la rinitis, por Dios bendito. Llueve y ahí me jode la nariz. Amigos, hoy vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre un tema casi que a continuación de lo que leíamos estos 2 días, que es el tema de Reyes, Primera de Reyes. Pero antes de irme a ese tema, tengo que decir algo muy serio. Claro que yo todo lo que digo de la palabra de Dios es demasiado serio. Y es, qué fácil es que un protestante llegue a una casa, toque la puerta de un mal católico y se lo lleve. Qué fácil es predicarle un montón de cosas que están en la Biblia equivocadamente, convencerlo de que él está en la iglesia católica y que esa iglesia no es la de Cristo y llevárselo. Y después, qué difícil es hacer que ese mal católico que se fue para una iglesia protestante regrese a la iglesia de Cristo. Pareciera, voy a decirlo así porque así está escrito en la Biblia y eso me tiene más confundido que un berraco, que el Dios con D mayúscula les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que no sean salvos. Es el mismo Dios el que les da ese poder engañoso. Pero luego también me pregunto, y se lo hacía saber a un sacerdote, y el sacerdote me decía: no, César, Dios siempre quiere que las personas se salven. Dios siempre va a querer que las personas se salven. Eso de que porque las personas se fueron, eso no es de lógico, eso no es. Dios siempre va a querer salvar al mundo. Pero la pregunta que me hago entonces, ¿para qué Jesucristo se puso a decir: te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos y se lo has ocultado a los sabios y entendidos? Si realmente Dios quiere que todo el mundo se salve, entonces ¿para qué puso a decir a Jesucristo esas frases? Y pienso yo que lo que está escrito en la Biblia es lo que realmente es. Lo que está diciendo el sacerdote está equivocado. Lo que pasa es que no pude refutarle en el momento porque había mucha gente esperándolo a él y entonces era muy poquito el tiempo. Pero qué difícil es hacer regresar a un protestante a la iglesia de Cristo. Porque también está escrito con D minúscula que el Dios de este mundo, que es Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor de la verdad que está en el Evangelio. Y entonces ellos creen en una verdad, pero esa verdad no es la que está escrita en la Biblia. Pero ellos creen que sí. Por eso es que difícil es hacer regresar a un protestante a la iglesia de Cristo, porque pareciera fácil, pero es muy difícil. Pero para los protestantes sí es fácil. ¿Por qué? Porque hay una frase en la Biblia que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Toda persona que está en la verdad es libre. Eso le sucede a los de los católicos. Son libres. Son tan libres que Dios les da ese terrible poder que es el del libre albedrío. Si usted va a estar conmigo, va a estar por fe, nada más. Pero si un protestante viene y te engatusa y te dice un montón de sandeces como idolatría, como que la Virgen no es virgen, los sacerdotes no tienen poder en la tierra para perdonar pecados, en la Eucaristía no está Cristo, y se deja convencer de todas esas idiotadas, ahí mismo se va. ¿Por qué Dios no lo obliga a quedarse? Porque Dios le dijo a Tomás: dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen. Solamente por fe se sostiene uno en la iglesia católica. Nada más lo sostiene. Un mal católico, si no tiene una fe firme en Cristo y en la iglesia, se deja convencer y se va. Ese es un problema bastante delicado. Vamos a leer entonces las lecturas del día de hoy. Persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Primera de Reyes 19, 9a, 11, 16. Ponte de pie
en el monte ante el Señor. En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se refugió en una gruta. El Señor le dijo: sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar. Pasó antes del Señor un viento huracanado que agrietaba los montes y rompía los peñascos. En el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego, y en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. Una voz le preguntó: ¿qué te trae por aquí, Elías? Contestó: mi pasión por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas. He quedado yo solo y ahora me persiguen para matarme. El Señor le dijo: desanda el camino hasta el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsi, y como profeta sucesor tuyo, a Eliseo, hijo de Safat, natural de Abel Meholá. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Después se escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. Una voz le preguntó: ¿qué te trae por aquí, Elías? Contestó: mi pasión por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas. He empezado por ahí para explicar esta primera lectura. Y es que ya han sucedido varias cosas en estos 3 días que llevamos leyendo los reyes. La primera cosa fue que hizo una especie de apuesta el rey Ahab con Elías para que sacrificaran 2 toros y los ofrecieran a sus dioses. Usted, Ahab, con sus 450 profetas, ofrézcaselo a su dios Baal, y yo y mi toro se lo ofreceré al Dios. El Dios que responda a ese altar, ese es Dios. Eso sucedió el primer día. Y efectivamente, Baal nunca apareció. El único Dios que apareció fue el Dios de Elías, el Dios de Isaac, de Jacob, de Israel. Ayer leíamos que Elías suplica a Dios la lluvia, y la lluvia cae. Y Elías se pone todo orgulloso frente a la caravana que va para la ciudad, y detrás va Ahab. Y en este relato de hoy dice que en el monte Horeb se fue a refugiar Elías, a descansar. Y un ángel se le aparece y le dice: ponte al frente, que va a pasar al Señor. Y aquí suceden 3 cosas muy importantes. La primera, que pasa un viento huracanado que derriba montes y de todas las cosas. Pero ahí no estaba el Señor. Oiga, ¿cuántas personas protestantes utilizan todo lo que sucede en la naturaleza para meter a Dios de por medio? Está cerca el fin del mundo. El fin del mundo se va a acabar y muy pronto estará el Señor con nosotros. Y mire todo lo que está sucediendo. Y ahí mismo muestran maremotos, muestran todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos con estos huracanes que arrasan casas y todas las cosas, y aprovechan esos momentos para decir que es Dios el que está provocando todo eso porque se acerca el fin del mundo. Pero aquí la Escritura dice: ahí no está Dios. Dios no tiene nada que ver con esos sucesos naturales de tempestades y de huracanes y todas esas cosas. Dios no tiene nada que ver con eso. Dice la segunda que un terremoto impresionante que derribaba la montaña.
pero que ahí no estaba Dios. ¿Cuántos protestantes en el mundo utilizan los terremotos para hacer que esos malos católicos se vayan detrás de esas doctrinas de demonios? Utilizando los terremotos, que porque el fin del mundo se acerca. Recordemos el año 2000, cuando muchos creían que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, y cuántos protestantes hicieron que les dieran el diezmo a ellos, vendieran propiedades para quedarse con ellos, y después se echaron a perder cuando vieron que no pasó nada. En el año 2012 la misma situación y no pasó nada. Y cada vez que hay un terremoto que sacude una ciudad y todas esas cosas, es que el fin del mundo está cerca. Y aquí dice que ay, no está Dios, eso no tiene nada que ver con Dios. Y después dice que cayó fuego del cielo. Y ayer les decía que hubo hace como unos cuantos meses, 2 meses, en que se sentía tan caliente esta tierra que subimos de grados 37 a 39, 40, 41 grados, y se sentía ese calor tan impresionante que quemaba nuestras espaldas. Y dice ahí la escritura que aunque caiga fuego del cielo, ahí no está Dios. Dios no tiene nada que ver con nada, sucesos climáticos, naturales, nada de esas cosas Dios tiene que ver. Pero que después pasó una brisa suave. Y ahí sintió Elías, se cubrió el rostro y sintió la presencia de Dios. Esto es una gran lección para Elías. Por eso viene la segunda parte. Y esa segunda parte tiene que ver con la soberbia, el orgullo de Elías. Elías, ¿qué hizo? Mandó a matar los 450 profetas de Baal. Los mandó a matar, los ajustició a todos los 450 por haber adorado a un Dios falso. Pero viene la segunda parte, que es muy bonita. Mi pasión por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas. He quedado yo solo y ahora me persiguen para matarme. El Señor le dijo: desanda el camino hasta el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel a Jehú, hijo de Misí, y como profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, natural de Abel Meholá. El Señor le da una gran lección a Elías. La gran lección es que no, Elías, no sientas ira, ni rabia, ni cólera contra el prójimo. Y Dios le demuestra que Dios es misericordia. Cuando él vio el susurro del viento, vio que ahí está la presencia de Dios, que Dios no es cólera, no es fuego, no es viento huracanado, no es terremotos. Dios es pura misericordia y amor, ternura por el prójimo. Y le está dando una gran lección a Elías, que aunque lo persigan los malhechores, Dios no lo abandona. Y vamos a leer el Salmo. Estoy seguro que el Salmo me va a dar la razón sobre eso que acabo de explicarles. Salmo 26. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Salmo que nos deja una gran enseñanza. No sé si ustedes la lograron captar, pero que nosotros en este mundo sin el Señor no somos nada. Qué pesar de los ateos, de los que ponen la fuerza en sus propios hombros, como está ahí dicho Federico Nietzsche. El filósofo Federico Nietzsche decía: Dios ha muerto.
Todo lo que yo hago en este mundo es gracias a mí, no es gracias a Dios. Si yo no me madrugo a trabajar para sostener mi alimentación y mi ropa, yo no como nada. Dios nada tiene que ver con eso. Si yo me quedara a dormir todo el día, no comería nada. ¿Dónde está Dios? Entonces él dice que el nihilismo, que es lo que él fundó, esa teoría nihilista, que es gracias a uno mismo que uno se sostiene en la vida. Y aunque una persona atea podría darle la razón a Federico Nietzsche, está equivocado, porque no va más allá de sus propias fuerzas. Si yo no madrugo a trabajar, no como, eso es verdad. Si yo no me levanto a hacer las cosas, mi casa se cae, eso es verdad. Pero ¿dónde está la fuerza de Dios para esas cosas? Debemos reconocer en Dios el dador de todos los talentos, de todo lo que hay en la naturaleza, dador del cielo y de la tierra, dador de la lluvia y del sol, dador de la tierra que germina, dador de todo lo que nos construye alrededor. Si Él no nos hubiera dado todo esto, de nada sirve nuestro esfuerzo. Sembraríamos una mata y esa mata no produciría nada. Pero es gracias a Dios que esa mata crece. Lo que pasa es que queremos encontrar a Dios de forma de un viejito, mirando para el cielo y mirando a un viejito viéndonos a los rostros. Y no es así. Dios es espíritu y como espíritu no lo podemos ver, pero sí podemos sentir y palpar lo que Él nos ha dado. El cielo, la tierra, el aire, el oxígeno, el agua, la lluvia, el sol, las nubes, las montañas, todo lo que germina, todo lo que se produce, todo es gracias a Dios. Y por eso dice acá este salmo: ay, Señor, no escondas tu rostro, buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. Si nosotros no contamos con Dios, ¿cómo pues podríamos salir adelante en esta vida? Porque es que esto va más allá de nuestro propio entender. Vamos con el Santo Evangelio, Mateo 5, 27, 32. El que mira a una mujer casada, deseándola, ya ha sido adúltero. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el abismo. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al abismo. Está mandado: el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de prostitución, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer les decía yo a ustedes que en el Antiguo Testamento habían unos mandamientos, 10 mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra y se les fueron dados a Moisés. En el Nuevo Testamento ya esos 10 mandamientos caducaron, desaparecieron. Sin embargo, Dios Jesús retoma algunos de ellos, pero Jesús crea sus propios mandamientos. Ya nosotros no nos debemos dejar guiar por esos mandamientos del Antiguo Testamento, sino por los nuevos mandamientos de Cristo, que son mucho más jodidos que los del Antiguo Testamento. Son mucho más jodidos, y les decía yo a ustedes. Entonces, cuando yo anteriormente leía los 10 mandamientos, yo decía, esos son los mandamientos de Dios. Pero cuando me puse a ver los videos del padre Luis Toro, que es apologeta y que enseña apologética con la Biblia,
me enteré de que Jesucristo dejó unos nuevos mandamientos. Y yo quedé así, ¿cómo? ¿Nuevos mandamientos? Yo no sabía eso. Y Él explica esos nuevos mandamientos. Y se lo explica precisamente a adventistas. Y ustedes vean en los videos del Padre Luis Toro, que están en YouTube. Usted busque Padre Luis Toro y va a encontrar una infinidad de videos impresionantes, porque él enseña y explica la Biblia muy bien. Y esos mandamientos nuevos los explica de la siguiente manera. Mire que Jesucristo tiene nuevos mandamientos. Ayer decía, habéis escuchado decir, no matarás, mas yo les digo, ese es el nuevo mandamiento, mas yo les digo. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién es Dios? Jesús. Jesús va a hablar y va a crear sus nuevos mandamientos. No matarás, mas yo les digo que el que se enoje con uno de sus hermanos ya ha cometido este pecado. Ya es mucho más estricto el mandamiento. Ya no simplemente se trata de no matarás, sino que ya se trata de ni siquiera odiar a su hermano. Y hoy nos da otro mandamiento nuevo. Habéis oído decir, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo. Ese es el de adulterio. Y aquí Jesucristo dice, mas yo les digo. Y cuando Él dice, mas yo les digo, dijo, ese mandamiento ya queda abolido como estaba escrito, y yo les voy a dar uno nuevo. El nuevo es más terrible, muchachos. Es muy terrible. El que con solo pensar en desear a una mujer casada ya cometió adulterio. Perdón, eso es terrible. En el Antiguo Testamento era simplemente no acostarse con una mujer casada para no cometer adulterio. No acostarse con una mujer casada para no cometer adulterio. Pero en estos nuevos mandamientos son más estrictos. Ya es simplemente el pensamiento. Uy, la vecina pasó por allá y es la esposa del vecino, y como está linda, como está de provocativa, como está, ya estoy cometiendo pecado de adulterio. Ya estoy cometiendo ese pecado de adulterio. Por solamente pensar. Por eso, en el nuevo mandamiento, no cometerás, no tendrás pensamientos impuros. Es uno de los mandamientos de Jesús. No tendrás pensamientos impuros. No cometerás ni tendrás pensamientos impuros. Ese es un mandamiento de Jesús y es nuevo, diferente al no desearás la mujer de tu prójimo. Esto de Dios es una cosa muy difícil y muy dura, y cuando usted la sabe interpretar, ya sabe, la ley de Dios se tiene que cumplir. Ahora preguntémonos, vinculándome a mí, César Arturo Arias no cometerá este pecado de desear la mujer del prójimo, de tener pensamientos impuros cuando ve una mujer casada. Bendito sea Dios, y tenemos que pedir perdón cada vez que vayamos al sacerdote. Ese es uno de los pensamientos que debemos confesar. He tenido, Padre, confiéseme, porque he tenido pensamientos impuros contra una mujer casada. Pensamientos impuros, un pecado mortal. Vamos a seguir hablando. Mientras que se ha echado, y luego viene esta partecita. Ya ha sido adúltero con ella en su interior. Y luego viene esta partecita. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero al abismo. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela, porque para entrar al abismo está mandado que el Señor se divorcie. Bueno, ok. Dice dos cositas. Esto es una hipérbole. Hoy aprendí esa frase. Hipérbole, es una hipérbole. Es una exageración. Y una hipérbole es una exageración de lo que está escrito para describir una verdad. Jesús dice, si tu ojo derecho te es digno de caer en pecado, arráncatelo y bótalo. ¿Qué más te vale entrar tuerto al reino de los cielos que todo el cuerpo echado al infierno? Es una exageración. No se puede tomar literalmente esa frase.
Muchas personas a lo mejor dirán, es que aquí dice que yo pequé por mis ojos me los voy a arrancar, y se arrancan los ojos. Porque es una exageración, es una hipérbole. Sencillamente es para decirle a Dios, para decirnos Dios a nosotros que si nosotros tenemos con nuestras miradas pensamientos impuros, no volvamos a cometer ese pecado. Quitémonos nuestra visión de esas pendejadas y volvamos al camino de Cristo, sin tener malos pensamientos. Si tu mano derecha te es digna de caer, córtatela y arrójala. Más te vale entrar manco al reino de los cielos que todo ser echado al infierno. Es una hipérbole, una exageración. Quiere decir que si usted está acostumbrado a robar, a coger lo que no es debido, lo que no le corresponde, mijo, es mejor que se arranque esa mano. Deje de pecar, ya no robe, ya no delinca, ya no utilice sus manos para hacer el mal, para matar a alguien, para odiar, para pegarle a otra persona, para hacer la maldad. No haga eso, córtate las manos, no lo vuelvas a hacer y regresa al redil de Cristo. Eso es lo que está queriéndonos decir aquí en esto. Y luego termina con una frase que tiene que ver con las divorciadas. El que se divorcie de su mujer, excepto en caso de prostitución. ¿Qué es eso? El que se divorcie de su mujer solo en caso de prostitución, en otras partes dice solo en caso de fornicación, quiere decir lo siguiente: Dios no permite el divorcio, Dios no permite el divorcio, solo lo permite en caso de fornicación. Aquí dice en caso de prostitución. ¿Cómo es eso? Cuando una mujer y un hombre están rejuntados y no se han casado por la iglesia, están viviendo en prostitución, en fornicación. Y ahí dice Dios, en ese caso es mejor que se divorcien, porque están en pecado. Eso significa este detalle, que si usted está casado, no se puede divorciar de su mujer. Pero si usted está rejuntado con su mujer y no está casado, divórciese, papito, porque está en pecado. Es lo que está diciendo acá. Y luego agrega la partecita que incluso a mí me toca. La partecita que a mí me toca porque yo fui casado. Excepto en caso de prostitución, la induce al adulterio. Y el que se case con la divorciada comete adulterio. Una mujer que se ha casado, óigalo bien, una mujer que se ha casado y deja a su marido, o el marido deja a su mujer por conseguirse otra, comete adulterio. Ella con el otro y él con la otra, cometen adulterio. Ambos están en adulterio. Esa es la explicación pues del evangelio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier inquietud me llaman. 316-782-7170. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.